buen punto, mucho trabajo ante un rival durísimo y en un campo súper complicado para el Athletic. Sí, la verdad que orgulloso del trabajo que hemos hecho. Yo creo que un punto merecido. El primer tiempo hemos estado mejor que ellos, hemos apretado arriba y yo creo que hemos sufrido muy poco, ¿no? El segundo tiempo ya nos costaba más salir y después de robar la pelota nos costaba más dar un par de pases para salir, ¿no? Llegábamos ya con menos gente, ¿no? Así todo, pues hemos defendido bien los centros laterales y tampoco el Sevilla ha generado demasiadas ocasiones de gol, ¿no? Creo que por el trabajo hecho por el equipo en un campo y con un rival enfrente de tanta categoría, yo creo que el punto es más que merecido, ¿no? Gabón, Gaizka, los cambios de Lopetegui al descanso han influido mucho en esa segunda parte, en el cambio que hemos visto. Bueno, han cambiado de sistema. Nosotros es muy difícil que siguiéramos apretando con la intensidad que hemos apretado el primer tiempo, ¿no? Hemos apretado muy arriba, no les hemos dejado llegar a la portería prácticamente y sabíamos que el segundo tiempo no podíamos mantener ese nivel de presión y sobre todo que cuando robáramos ya pues teníamos menos frescura para elegir bien el pase, ¿no? Es lógico. Y bueno, pues la verdad que nos ha costado más salir el segundo tiempo, ¿no? Aún así, yo creo que hemos hecho un gran trabajo. Hemos tenido que sufrir al final, pero sí es verdad que sin grandes ocasiones nuestro portero ha intervenido muy poco durante el partido, ¿no? Gaizka, buenas noches. En la primera parte habéis controlado el partido, prácticamente no os han generado nada. Habéis ajustado muy bien todas las situaciones defensivas. En la segunda mitad os habéis encontrado más veces en unos contra unos y pasando problemas. Bueno, no hemos tenido tantos problemas, ¿no? Más que cuando robábamos la pelota nos duraba menos y que podíamos apretar no tan arriba, ¿no? No hemos robado tantos balones arriba, ¿no? Pero bueno, sí, ellos han cambiado, pero yo creo que eso tampoco nos ha influido demasiado en la idea que teníamos nosotros, ¿no? Sí es verdad que cuando juntaban en la banda derecha, ahí estaba el peligro un poquito, ¿no? Que juntaban 2, 3 jugadores de categoría y por ahí ha venido el gol, ¿no? Que nos lo hemos hecho nosotros. Sobre todo que no hemos podido mantener el segundo tiempo pues, el nivel de intensidad de presión que hemos tenido en el primero. Aún así, lo que te digo, no hemos sufrido muchos centros laterales, pero con muy pocas ocasiones de gol del Sevilla, ¿no? Buenas noches, Rafael Gómez para área de penalti. ¿Cobra más importancia aún, sobre todo a nivel moral, esta victoria, teniendo en cuenta que venís de empatar también en el Santiago Bernabéu? El empate, quieres decir, ¿no? Sí, venís de empatar en el Santiago Bernabéu. Pues sí, pues contento. A ver, hemos empatado en el Bernabéu, hemos empatado en Sevilla. El equipo es más que competitivo, da la cara en todos los campos en los que va. Estamos con bajas de mitad de campo para adelante, bajas muy importantes. Y el equipo, estoy muy orgulloso del equipo, muy orgulloso. Hemos defendido con orden, hemos apretado arriba y le hemos hecho al Sevilla un partido muy complicado y nos vamos con un punto que creo que es más que merecido, ¿no? Es que has vuelto a repetir más o menos el equipo, salvo una variación con Capa que entraba porque el otro día no pudo estar. ¿Esto se puede hacer también en San Mamés? ¿Crees que para San Mamés también puede valer este dibujo? Bueno, puede valer, ¿no? Pero yo creo que nos ha ido muy bien jugando con 4 partidos en los que podamos tener más la iniciativa. Creo que nos gusta a nosotros jugar en campo contrario, atacar, y eso se hace más fácil con 4 que con 3, ¿no? Pero sí es verdad que esa alternativa para estos partidos en los que jugamos contra equipos mejores que nosotros, como Sevilla, como Real Madrid, al final tenemos esa buena alternativa y nos ha salido bien, ¿no? Pero yo creo que ya veremos, pero en un futuro vamos a seguir jugando con 4 porque es lo que hemos hecho y lo que yo creo que mejor se adapta a los jugadores que tenemos cuando recuperemos, ¿no? Algunos jugadores clave que nos faltan. Se acaba la primera vuelta, Gaizka, 29 puntos. ¿Satisfecho? ¿Mejor de lo que esperabas? ¿Peor? ¿Qué lectura haces? Bueno, pues siempre quieres más, pero tenemos 29 puntos que para mí son muchos. Con todas las dificultades que tenemos, sin hacer ningún fichaje, sin reforzarnos y con un equipo más honrado que, vamos, que lo da todo, que aprieta, que trabaja, que a todos los campos compite. Yo en ese aspecto estoy muy contento con los jugadores y esos 29 puntos que tenemos nos los hemos ganado, ¿no? ¿Podíamos haber sacado más, menos o deberíamos de haber sacado más? No sé. Nos hubiera gustado sacar más, pero son los que tenemos y nos los hemos ganado en el campo. Intentar ahora la segunda vuelta empezar bien y intentar pues, recobrar la victoria, ¿no? Porque estamos empatando, pero de uno en uno no es fácil, ¿no? Aunque sí es verdad que este calendario que hemos tenido nos gustaría volver a recuperar y sumar de 3. Gaizka, me gustaría preguntarte por Kenan. En los 2 últimos partidos ha marcado en 2 jugadas que han sido invalidadas por fuera de juego por el VAR.
la de hoy podría ser casi determinante en el desarrollo del partido. ¿Cómo estás valorando su juego, sus buenas finalizaciones, aunque con el infortunio de la situación? Sí, bueno, ha hecho un par de goles, llevamos varios goles últimamente que por poco, ¿no?, anulados. Hoy el de hoy hubiera sido clave, que hubiera sido el segundo, ¿no? Y pues está haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Antes no contaba con él, ahora por las bajas está teniendo sitio, tanto él como Villalibre están jugando muchos minutos por las ausencias que tenemos y lo están haciendo bien, ¿no? Están cumpliendo bien, están trabajando bien y todos aquí en el grupo suman, está claro. Muy bien. Venga, Gerorte. Espera. Venga. Gaizka, una cuestión. Estamos ya en enero, se ha abierto la ventana del mercado invernal. Hay jugadores que hasta enero habían jugado muy poco, el caso de Kenan, de Villalibre, de Mikel Vesga. ¿Te importaría que alguno de ellos pudiera salir en calidad de cedido o a día de hoy son jugadores con los que cuentas realmente? No va a salir los que suelen jugar o los que están entrando, no va a salir ninguno. Encima que somos un equipo que no se refuerza, lo que no vamos a hacer es dejar salir a jugadores con los que cuento, ¿no? En principio, las salidas de jugadores, a no ser que sea porque se las paguen la cláusula o lo que sea, nosotros no tenemos intención, pues más que Cristian, por ejemplo, que con Cristian no le estoy poniendo a Cristian y que Cristian necesita jugar, pero el resto de jugadores estoy contando con ellos y nosotros no estamos para regalar jugadores cuando no los tenemos, cuando no los traemos encima, ¿no? Ahora sí, Miasker. Venga, a ver.